Tiempos en donde se comienza a hablar muchísimo más de la meritocracia, que en un tiempo se habló y se discutió bastante. Se habla de la libertad, de los distintos recursos que a través de la libertad podemos o no llegar a distintos lugares. Pero bueno, nos decidimos centrar un poquito en analizar esto. En medio de un momento político y fuerte en Argentina, hablar de los méritos y de la meritocracia, que son dos cosas distintas, en una sociedad como la nuestra, en una sociedad argentina. Así que lo invitamos a Gonzalo Azusa, que es docente, investigador también del CONICET y es sociólogo, para que nos ayude a entender de qué hablamos cuando hablamos de meritocracia. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y yo digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de meritocracia? Y un poco de qué hablamos de meritocracia cuando hablamos de eso en Argentina, en una sociedad bastante desigual y si para todos significa lo mismo, ¿no? Sí, ahí me parece que es importante reconocer esto que decís, las distintas significaciones que hay en torno a la idea de meritocracia e incluso también reconocer cuáles son los niveles de análisis. Una cosa es pensar que hay algo positivo en el reconocimiento del esfuerzo, que eso creo que muy poca gente lo discute, salvo para algunos ámbitos. Y otra cosa muy distinta es pensar que la sociedad efectivamente funciona en términos de meritocracia. Es decir, que cada uno tiene lo que efectivamente se merece. Ahí hay dos cosas muy distintas. Eh, el punto que mencionaba recién es reconocer que la desigualdad en Argentina y en América Latina es un tipo de relación social tremendamente abismal. Una diferencia de recursos, pero también de condiciones de vida, de existencia misma enorme, y que esa enormidad no se justifica bajo ningún punto de vista, no hay ningún tipo de evidencia que justifique ese tipo de abismo. Que una persona pueda tener acceso a vivir más años y mejor, a tener oportunidades de equivocarse y de volver a empezar, a tener oportunidad a enfermarse y poder curarse. Bueno, las múltiples dimensiones de la vida que están hoy por hoy absolutamente separadas por reglas de juego que no elegimos. Sí, por ahí lo que vos tenés y que los que te seguimos, por ahí leemos algunos de los datos que nos indican por ahí la posibilidad que una persona tiene en Argentina de decir, bueno, la frase típica dice, el que es pobre porque quiere. Si te esforzás, podés llegar al mismo lugar que llegó tal persona. ¿Esto es realmente válido? Digo, cuando nacemos en un lugar, en una familia, en un contexto social. ¿Realmente el esfuerzo puede llevarnos al mismo lugar de una persona que nació en otro hogar y con otras condiciones de vida? En sociología hay una corriente de estudios que se llama movilidad social, en donde analizamos justamente eso, desde dónde llegamos hasta dónde estamos. Y si bien Argentina es una sociedad que comparte en gran parte pauta de movilidad con buena parte de las sociedades occidentales, eh, la movilidad social tiende a ser, sobre todo en las últimas décadas, de corta distancia. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que vos nazcas y crezcas y mueras en el mismo lugar, pero sí que en gran medida quienes están en las posiciones acomodadas eh, de la estructura social, en gran término nacieron o en esas posiciones o muy cerquita. ¿Sí? Para poner un ejemplo, hace poquito La Tinta publicó una columna en la que participo, y ahí mencionábamos que de quienes ocupan las posiciones más altas de la estructura social, 3 de cada 100 ya nacieron en esa posición. Eso quiere decir que más allá del esfuerzo o los desaciertos que hayan tenido, lo que determinó su lugar en la sociedad no fue ni la creatividad, ni el esfuerzo, ni la innovación. Fue haber nacido, algo que nadie elige de hecho, y para lo cual no se hace ningún tipo de mérito. Esa es la tendencia general. ¿Existen casos extraordinarios? Claro, existen. Por eso son conocidos, por eso muchas veces tienen nombre. Eh, pero la gran tendencia no es esa. Con lo cual, si uno quiere discutir realmente en términos de qué sociedad consideramos deseable, bueno, probablemente necesitemos discutir un tipo de sociedad en la que efectivamente sea posible tener algún tipo de resultado a partir de sus esfuerzos y no que todo esté
determinado por la herencia y el nacimiento. En este caso, que vos decís que no todo esté determinado por ello, me parece que juega por ahí un rol muy importante, el rol de la política, digo, ¿no? De las políticas sociales que se ponen en consideración. ¿Podemos hacer un análisis de qué tipo de políticas se vienen implementando para evitar esta idea de la meritocracia? Digo, ¿hay políticas para que las personas que nacen en un contexto de pobreza puedan seguir adelante pensando en un esfuerzo o no, o entrar en esta idea de esforzarme o no? Las políticas no están hechas para lograr que los pobres logren salir de ese contexto de pobreza. Exactamente. Y ahí hay como dos grandes escuelas y eso ha traído ciertos problemas de comprensión y de acuerdos democráticos que tienen que ver con las ideas de la igualdad de resultados o la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. Y algo interesante esto que mencionas, el Estado actúa tanto por acción como por omisión. No es que los recortes de sectores estatales no sean una política, son una política que producen otro tipo de realidad, pero no dejan de ser una política, no dejan de ser una posición política. Está la idea de que las sociedades con mayor movilidad son las sociedades que tienen justamente por esa fluidez más libertades, entre comillas. Bueno, por ejemplo, las sociedades nórdicas con mayor presencia de regulación, muchas veces como la imagen que tenemos de esas sociedades en donde, por ejemplo, se pagan muchos impuestos, pero justamente porque se sostienen grandes niveles de servicios públicos en educación, en salud, en vivienda, en cuidado, son justamente esas sociedades las que muchas veces tienen menores brechas de desigualdad y por lo tanto mayores oportunidades para la fluidez y el ascenso social. Bueno, en Argentina siempre hubo una imagen fuerte y un anclaje fuerte en la idea de que la educación era el medio fundamental de movilidad social ascendente. Bueno, hoy por hoy quizás la estructura del mercado de trabajo no está dando grandes recompensas y muchos de quienes vivimos del salario sentimos que hay dificultades en gran parte de los trabajadores para llegar a fin de mes y para llegar a ciertos niveles de vida dignos y deseables. Sin embargo, no es que la movilidad ha dejado de existir. De hecho, una política como la de poblar de universidades buena parte del territorio argentino que históricamente había quedado excluido de esas posibilidades, hace que hoy tengamos los niveles de primera generación de universitarios como nunca en la historia. Y una cobertura, además de los efectos multiplicadores, que este medio es ejemplo de eso, de todo lo que hace la universidad, además de producir egresados universitarios. Tal cual. Entonces, en ese sentido, creo que el error es pensar que el Estado funciona la mayoría de las veces como una especie de limitante, como una especie de techo a las aspiraciones de mejorar nuestras condiciones de vida. Más bien funciona de manera compleja, no siempre lineal, no se ven los resultados de un año para el otro, pero funciona elevando permanentemente los pisos de derecho y de inclusión. En ese sentido, es fundamental lo que mencionas. El Estado puede tanto abrir oportunidades, por ejemplo, con mayor presencia y con un sistema público de educación presente en todo el territorio nacional, como cerrar oportunidades, dejando librado a los mecanismos del mercado que no tienen un criterio de igualdad, que reproducen estas distribuciones de la población en la estructura social, que tienen que ver con, por ejemplo, haber nacido por pura suerte, por puro azar, como una ruleta inicial, en un hogar en el que vas a heredar, en el que tus padres tienen ingresos altos y te pueden ayudar a incluso equivocarte, cambiarte de carrera y volver a empezar, en comparación con alguien que, sin haber hecho ningún tipo de desmérito, nació en un hogar con menos recursos, sin patrimonio Tal cual. Y con menos oportunidades. Gonzalo, creo que esta última reflexión nos lleva también a pensar mucho y bueno, a seguir pensando en este contexto político. Te agradecemos por ser parte de Ciudad U, seguiremos hablando y después analizando también lo que sucede después de elecciones. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
Bueno, una forma de contribuir también a pensar cómo vamos a votar, cómo vamos a ejercer nuestro voto y qué le exigimos también al Estado.